Dicen que el amor verdadero solo florece cuando se cuida, cuando se protege, cuando se honra. Pero también dicen que el karma nunca olvida, que observa silencioso, paciente, y que cuando es tiempo, vuelve, no para castigar, sino para poner todo en su lugar. Y eso fue exactamente lo que ocurrió tras el divorcio confirmado de Angélica Vale y Otto Padrón. No fue un final común, no fue un cierre de ciclo como tantos otros matrimonios que simplemente se apagan con los años. No, lo que sucedió entre ellos parecía tener raíces mucho más profundas, heridas antiguas, decisiones mal tomadas y silencios que nunca se resolvieron. Un pasado que, aunque intentaron ignorar, siempre estuvo esperando el momento justo para salir a la luz. Angélica Vale atravesaba uno de los capítulos más difíciles de su vida, y no lo decía en voz alta, pero la tristeza se le notaba en la mirada. Una tristeza espesa, de esas que se acumulan en el pecho y se arrastran por los días sin pedir permiso. Ella había amado de la forma en que pocas personas aman, con entrega, con confianza, creyendo en la palabra, en la promesa, en el compromiso. Y sin embargo, terminó enfrentándose a una realidad fría y devastadora. Su matrimonio no se destruyó de la noche a la mañana, no fue un estallido repentino, fue una acumulación lenta de pequeñas grietas que nadie quiso reparar. Hasta que un día, el edificio entero se vino abajo. Pero lo más doloroso no era la separación. Lo más doloroso era descubrir que había algo más detrás de todo aquello. Algo que Otto había cargado desde antes de conocerla. Una historia antigua, un noviazgo que muy pocos conocían y que estuvo a punto de convertirse en matrimonio. Una relación marcada por la ilusión, pero también por la traición. Porque sí, Otto ya había sido infiel mucho antes, incluso antes de formar una familia con Angélica. Y aunque él creyó que el tiempo borraría ese error, aunque quiso comenzar de nuevo y dejar atrás lo ocurrido, el karma no olvida. Y la vida, que parece tan casual, a veces se encarga de empujar los hilos invisibles para que todo se revele cuando más duele. Según cuentan que esa antigua novia, aquella mujer a la que Otto había prometido un futuro, quedó completamente rota cuando él decidió elegir otro camino. No fue solo el dolor de un adiós, fue el sentimiento de traición, de haber sido reemplazada, de que le arrebataran de golpe un sueño que ya tenía forma. Y aunque los años pasaron, la sombra de aquella historia nunca desapareció del todo. Otto siguió adelante, construyó una nueva vida, intentó dejar todo atrás. Pero las decisiones que hieren a otros siempre vuelven, tarde o temprano, a tocar la puerta. Cuando Angélica descubrió la verdad no solo sobre su presente, sino también sobre aquel pasado que jamás imaginó que existía, sintió que todo encajaba de golpe. Las ausencias, las frialdades, las contradicciones, las promesas rotas, todo tenía un origen más profundo. No era solo que Otto ya no estaba presente en el matrimonio, era que él nunca había sanado lo que había dejado atrás. Y un corazón que arrastra culpas no puede ofrecer amor completo. Un corazón que fue capaz de romper antes, puede romper de nuevo. Y eso fue lo que pasó. El divorcio llegó como un estruendo, pero también como un espejo. Ambos tuvieron que mirarse directamente a los ojos y aceptar una verdad que nadie quiere enfrentar. El karma no distingue, no elige bandos, no tiene preferencias. El karma actúa para ambos lados. Y así como Otto enfrentó las consecuencias de sus decisiones pasadas, Angélica también tuvo que enfrentar las propias heridas, su manera de entregarse sin medir, su costumbre de perdonar incluso cuando no debía. No porque ella hubiera hecho algo malo, sino porque el karma también actúa para enseñarnos lo que no queremos ver. La prensa hablaba de rumores, redes llenas de comentarios, titulares especulando sobre las razones. Pero solo ellos dos sabían la profundidad del terremoto emocional que estaban viviendo. Angélica, con el corazón cansado de esperar un cambio que nunca llegó, y Otto, tratando de corregir errores que comenzaron antes de que la historia con Angélica siquiera existiera. Dos vidas que se entrelazaron con fuerza, pero que estaban destinadas a desenredarse por la falta de verdad, por secretos ocultos que nunca debieron guardarse. La noche en que firmaron los papeles del divorcio, Angélica sintió que se estaba despidiendo no solo de un matrimonio, sino de una ilusión que había defendido contra todo. Y Otto comprendió en silencio que estaba pagando la factura de algo que creyó haber borrado con el tiempo. Porque la vida, esa que parece tan impredecible, a veces solo está esperando que llegue el día exacto para poner las piezas en su sitio. Lo que siguió después fue un aprendizaje duro, casi brutal. Angélica tuvo que reconstruirse desde adentro, aprender a nombrar su dolor, a entender que amar no es sufrir, que confiar no es entregarse a ciegas, que la dignidad es un tesoro que no se debe negociar con nadie. Otto tuvo que enfrentar la culpa en su forma más pura, una culpa silenciosa que no te grita, pero te acompaña todos los días. Y en ese proceso, ambos descubrieron algo que nadie quiere aceptar,
que el karma no llega para destruir, sino para enseñar. Para equilibrar, para cerrar círculos que quedaron abiertos demasiado tiempo. Pues la historia de ellos dos dejó lecciones profundas. No fue una ruptura común, no fue un escándalo vacío. Fue una verdad desgarradora que revela lo que muchos prefieren ignorar, que las decisiones que tomas hoy pueden regresar años después con un peso inesperado. Que el amor no se sostiene con silencios. Que el pasado, si no se enfrenta, siempre encuentra la manera de hacerse presente. Y así, mientras el mundo observa desde afuera, lo que realmente quedó entre ellos no fue solo un acta de divorcio, sino la sensación inevitable de que ambos formaban parte de un mismo destino inesperado, el destino de quien debe aprender del dolor para no repetirlo. El destino de quienes fueron alcanzados por el karma, no para castigarlos, sino para mostrarles la verdad que tanto tiempo evitaron ver. Y es por eso que, cuando todo parecía ya roto, cuando el matrimonio de Angélica Vale y Otto Padrón estaba tambaleando por los silencios y las verdades a medias, ocurrió lo que nadie imaginaba: el karma terminó de manifestarse en su forma más cruel y devastadora. Porque lo que vino después no solo fue la confirmación de una traición, fue la prueba contundente de que Otto había repetido un patrón que jamás había terminado de sanar. Y esa repetición cayó como un golpe seco sobre la vida de Angélica, un golpe que la dejó sin aire, sin palabras, sin fuerzas para sostener lo que quedaba. El romance fuera del matrimonio no fue un rumor pasajero, no fue una sospecha que se pudiera ignorar, fue una realidad, concreta, dolorosa, imposible de esconder. Una mujer, completamente ajena a su vida, irrumpió sin querer o quizá queriendo en la historia de Angélica, trayendo consigo la noticia que terminó de fracturar todo: estaba embarazada. Y no de cualquier hombre, estaba embarazada de Otto. Para Angélica, la noticia llegó como un estruendo inesperado. Un día que parecía normal terminó convertido en la tarde que cambió su vida. Recibió aquella información como quien escucha un mural caerse de golpe, sin aviso, sin preparación. Lo primero que sintió fue incredulidad. Lo segundo, una tristeza demasiado pesada para describirse con palabras. Y lo tercero, ese vacío que aparece cuando comprendes que alguien que amaste no solo te mintió, sino que construyó otra vida a espaldas de la tuya. La infidelidad ya era un golpe duro. Pero enterarse del embarazo de esa mujer fue, literalmente, lo que rebasó el vaso, lo que derrumbó cualquier esperanza, cualquier intento de reparación. Fue la evidencia de que su matrimonio no tenía retorno, porque había traspasado una línea que no se borra con explicaciones. La confianza, que ya estaba débil, se hizo pedazos. Y Angélica sintió que la historia que ella defendió tantos años había terminado en un abismo que no vio venir. Pues las noches se volvieron largas, silenciosas y llenas de preguntas. Preguntas que no tenían respuesta inmediata. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuándo comenzó? ¿Qué faltó en su relación? ¿En qué momento él dejó de valorar lo que tenían? ¿Por qué él no se detuvo? ¿Por qué la vida la ponía frente a un dolor tan grande? Era un torbellino emocional que la arrastraba, un nudo en el pecho que no se deshacía ni aunque intentara respirar más hondo. Muchos dijeron que era el karma, pero para Angélica no era tan simple. Ella no había hecho daño. Ella había amado, había confiado, había entregado su vida familiar con ilusión. ¿Por qué entonces el karma la tocaba a ella? Fue entonces cuando entendió algo que le dolió más aún: que el karma no siempre llega para uno, sino para el vínculo, para la historia completa, para el equilibrio que la vida intenta recuperar. Que cuando alguien trae un karma pendiente como el que Otto tenía desde aquella relación rota del pasado, ese karma no llega solo para él, arrastra, toca, sacude y se derrama sobre todo lo que esa persona construye después. Así fue como, sin quererlo, Angélica terminó siendo parte de ese retorno. No porque mereciera sufrir, sino porque estaba unida emocionalmente a alguien que nunca cerró correctamente los capítulos anteriores de su vida. Y pagar por heridas que no eran suyas fue la injusticia más grande, pero también la revelación más profunda. Comprendió que el amor no basta para sostener a alguien que no se ha reconciliado consigo mismo. Que la fidelidad no se exige, se vive. Y que cuando un corazón lleva culpas arrastradas, busca salida en lugares que terminan lastimando a quienes menos lo merecen. Y la noticia del embarazo fue lo que terminó de destrozar su estabilidad. Su ánimo se volvió frágil. La gente notaba que su sonrisa ya no brillaba como antes, que sus ojos tenían un matiz distinto, como si algo dentro de ella se hubiera apagado lentamente. Intentó mantenerse fuerte por su familia, por sus hijos, por la imagen pública que siempre había protegido. Pero en su intimidad, en esas noches largas donde el silencio se vuelve espejo, Angélica lloró lo que nunca había llorado antes: no solo la traición, sino la pérdida de un proyecto de vida que creyó eterno. Otto, por su parte, enfrentaba por primera vez la magnitud de sus decisiones. No era solo un error, no era un desliz,
Era una vida nueva que venía en camino, un destino que él mismo había construido y que ahora tenía consecuencias reales. Un hijo que jamás estuvo en los planes de su matrimonio. Una mujer que él había involucrado, quizás sin medir, quizás sin pensar. Y un matrimonio que había lastimado sin piedad. Fue entonces cuando entendió, muy tarde, que aquello que hizo años atrás traicionar a quien iba a ser su esposa antes de Angélica había regresado a cobrar factura. El karma llegó, pero llegó doble. Llegó fuerte, llegó en forma de vida nueva y de vida rota. Para Angélica, no era solo el dolor del engaño, era el golpe a su dignidad, a su historia, a su confianza. Era saber que mientras ella luchaba por mantener un hogar, por sostener un matrimonio en crisis, él estaba creando otro lazo emocional y físico con alguien más. Y ese descubrimiento la dejó sin piso. La hizo replantearse su valor, su entrega, su fe. En el amor, le arrebató la idea de que su historia era segura. Y ese tipo de dolor deja cicatrices que tardan en cerrarse. La vida de Angélica se volvió demasiado triste, llena de decepciones que nunca imaginó vivir. Su mundo se estremeció por completo. Y aunque intentó comprender, aunque quiso encontrar un sentido, la verdad era una sola: aquella infidelidad no solo destruyó su matrimonio, la destruyó a ella por dentro. La dejó mirando un futuro que ya no reconocía, un presente que pesaba, un pasado que ahora dolía más que nunca. Pero incluso en el dolor, Angélica comenzó a entender una verdad profunda: que el karma no llega para castigar, sino para revelar. Para cortar lo que ya no debía continuar. Para liberar lo que se había vuelto cadena. Y aunque su corazón estaba herido, sabía que ese golpe repentino, cruel y devastador, también era el inicio de algo nuevo, aunque en ese momento no pudiera verlo. La confesión que lo destruyó todo. Al final, cuando ya no quedaban excusas ni explicaciones que pudieran maquillar la verdad, la confesión llegó. No fue un momento planeado, ni un diálogo calmado. Fue la explosión inevitable de dos personas que ya no podían seguir cargando el peso de lo que habían hecho, y de lo que habían permitido que les ocurriera. Otto, derrotado por la culpa, por la presión de un secreto que lo asfixiaba cada día, aceptó lo que durante meses había evitado decir. Sí, sí fue el karma. Y ahora lo estoy pagando todo. Y Angélica, quebrada por dentro, agotada de llorar a escondidas, de fingir fortaleza ante los demás, de sostener a su familia mientras se desmoronaba internamente, también dijo algo que jamás pensó pronunciar. Y yo también estoy pagando algo que nunca hice. Este karma no solo fue tuyo. Me arrastró contigo, y me destruyó. Fue en esa confesión dura, cruda, sin maquillaje donde ambos comprendieron algo que dolía más que cualquier traición. La vida los había saboteado a través de las decisiones que uno de ellos tomó y que el otro nunca supo. La sensación era como si la vida misma se hubiera encargado de ponerlos de rodillas, de quitarles todo lo que habían intentado construir. Ya no quedaba un matrimonio, ni un hogar firme, ni sueños compartidos. Lo único que quedaba era un dolor inmenso, y un silencio que pesaba como plomo. Pero lo más devastador no fue el dolor de ellos. Lo más devastador fue ver cómo sus hijos, inocentes, ajenos a toda esa tormenta de traiciones y karma acumulado, empezaban a sufrir también. Pues los niños, que antes despertaban con la risa de un hogar lleno de amor, ahora escuchaban discusiones. Veían lágrimas escondidas, sentían la tensión aunque nadie la explicara. Porque los hijos no necesitan palabras para sentir cuando algo se rompe. Lo perciben en el ambiente, en las miradas, en el tono de voz, en los gestos que antes no existían. Y Angélica trataba de sonreír frente a ellos, pero sus ojos traicionaban el dolor. Otto intentaba ser un padre presente, pero su mente estaba dividida entre el pasado que lo perseguía y el futuro incierto que acababa de crear con otra mujer. Ambos estaban saboteados, no por maldad, no por falta de amor, sino por el peso de sus errores, por las heridas del pasado, por las decisiones que nunca debieron tomarse. La vida les estaba cobrando la factura completa. No había refugio, no había consuelo, no había equilibrio. Era como si el universo hubiera decidido colocarles una prueba devastadora, ver cómo se enfrentaban a la destrucción de todo lo que un día defendieron con orgullo y amor. Angélica, en silencio, repetía lo mismo una y otra vez. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? Y Otto, en su propio tormento, se hacía otra pregunta igual de dolorosa. ¿Por qué no fui capaz de detenerme antes de destruirlo todo? Pues ambos sabían que no había marcha atrás. Ambos sabían que el daño estaba hecho. Y en esa confesión mutua, en ese reconocimiento del karma que los alcanzó a los dos, entendieron que lo que había quedado ya no era un matrimonio, ni un hogar, ni una familia feliz. Lo que quedaba era desolación, un rastro de tristeza profunda que no se borraría de la noche a la mañana. Y sus vidas quedaron marcadas por un antes y un después. Y ese, después, era un lugar frío, solitario y oscuro.
Angélica caminaba con el corazón roto, sintiendo que su vida se había detenido, que todo se había vuelto demasiado triste. Su risa ya no era la misma. Su mirada se apagó, sus fuerzas se quebraban cada día un poco más. Otto, por su parte, vivía con la culpa clavada en el pecho. Sabía que su karma lo había alcanzado, y que esta vez no solo pagaba él, sino todos los que lo rodeaban. Y esa era la peor condena. Ambos aceptaron la verdad. El karma existió, el karma llegó, y el karma destruyó lo que quedaba. Sus hijos sufrían el eco de un dolor que ellos no causaron. Y su vida, la de Angélica, la de Otto, la de toda la familia, se volvió demasiado triste. Un camino donde cada paso dolía, donde cada decisión pesaba, donde la felicidad parecía haberse escapado para siempre. Pues esperemos que te haya gustado este tipo de video, te agradecería que lo compartas y dejes un me gusta. Adiós.